Entonces, esta reacción que estamos viendo la vamos a ver en el ciclo de Krebs. Otro tipo de oxidorreductasas son las deshidrogenasas llamadas citocromos, excepto la citocromo AA3, que era lo que la citocromo oxidasa, que es la también complejo 4. Cuando utilizamos el término complejo en bioquímica, en última estamos hablando de términos, como mencioné anteriormente, un complejo multienzimático, es decir, muchas enzimas, pero haciendo un solo propósito como tal. Entonces, los organismos aeróbicos poseen una clase de proteínas caracterizadas por la presencia de un grupo hemo, que contiene hierro unido covalentemente a la proteína. El hierro en el hemo de los citocromos está alternadamente oxidado férrico-ferroso en la transferencia de electrones hacia el oxígeno en la cadena de transportadora de electrones, excepto en la última complejo o excepto lo que pasa a nivel de la hemoglobina o la mioglobina. Porque si se llega a oxidar este hierro, en el caso del citocromo AA3 oxidasa o la hemoglobina o la mioglobina, ya deja de ser útil y ya la enzima deja de cumplir sus funciones. Entonces, ¿qué es un anillo M? El anillo N es un grupo prostético formado por un hierro central. Esto se llama porfirina, este anillo. Entonces, hay unas enfermedades que tienen que ver con la degradación de este anillo, que llama porfirias. Y cuando se degradan, eh, estas estructuras generan una cosa que llaman bilirrubina. Y entonces se sube la bilirrubina cuando me mire, no me mira. Y acuerden que es un grupo prostético, es decir, que está unido covalentemente a la proteína. Entonces, lo curioso es que las hemoproteínas, es decir, todas las proteínas que tienen anillo M, o tienen este anillo de porfirinas, pero tiene cambiado hierro, puede tener otro metal, y entonces, de acuerdo a qué metal puedan tener, por ejemplo, hacen parte de la clorofila. ¿Por qué le menciono esto? Porque pues la clorofila es para la fotosíntesis, el grupo N, como le estamos mencionando ahorita, hace parte de los citocromos para poder producir energía en la cadena transportadora de electrones, pero también en la hemoglobina para transportar oxígeno, para almacenar oxígeno en el caso de la mioglobina. Es decir, que hay una semejanza genética, es decir, genes muy mantenidos a lo largo de la escala de los organismos que pueden con pequeñas modificaciones cumplir funciones muy diversas. Y eso es bien interesante. Ahora sigamos. Este anillo N está normalmente anclado en el caso del citocromo 6, un ejemplo, no lo tienen que saber, y covalentemente al residuo de metionina 80 y al residuo de histidina 18. Estos números obedecen a la secuencia primaria de la proteína. El hecho de que las 6 posiciones de coordinación estén ocupadas en casi todos los citocromos impiden que el oxígeno se fije directamente al hierro, al igual que con los inhibidores respiratorios como el cianuro, la sida o el monóxido de carbono. Traducción, no se estrese. Simplemente ese anillo N está metido como en un bolsillo, o está metido en un bolsillo más bien, hidrofóbico similar a lo que pasa con el sitio catalítico. Acuérdense que estamos hablando de los citocromos, que son enzimas o complejos multienzimáticos, que en última son enzimas. Ese anillo, ese hierro no se puede oxidar. En el momento en que se oxide, ya deja de ser útil en el caso del citocromo AA3, que es del complejo 4. Pero podría oxidarse y reducirse alternamente en los otros complejos de la cadena transportadora de electrones sin afectar su funcionalidad, es decir, se oxida, se reduce, se oxida, se reduce. Eso es porque ese anillo lo protege, a excepción del citocromo AA3 involucrado en el paso final de la cadena transportadora de electrones, es decir, el complejo 4. Estos términos me los van a entender más adelante. Aquí la clave es, la mayoría de las veces el oxígeno no oxida al hierro o al metal que hace parte de ese anillo N. En el caso de los citocromos, sí se oxida
oxida, se reduce, se oxida, se reduce alternamente, porque es una cadena transportadora de electrones, es decir, apenas recibe un complejo, el electrón se reduce, lo entrega a otro complejo, se oxida. Entonces es como si estuvieran pasando una papa caliente, los electrones como si estuvieran pasando una papa caliente unos a otros. Este hecho siempre se cumple, excepto en el complejo 4, que no puede pasar eso porque se dañaría completamente ese complejo 4. Otro tipo de oxidorreductasa, las oxigenasas, y entonces están las dioxigenasas y las monooxigenasas. Dioxigenasas, como su nombre lo indica, eh, introducen dos átomos de oxígeno a una estructura, oxidando. Estos son ejemplos de ese tipo de enzimas. Y hay las monooxigenasas que lo que hacen es solo introducir un átomo de oxígeno a una molécula. Entonces, ustedes dan cuenta que aquí está la molécula reducida en presencia de oxígeno y hay otra tercera molécula y miren lo que le pasa a esta molécula inicial. Esta molécula se oxida, se convirtió en un alcohol. ¿Qué le pasó al oxígeno? Se redujo, es decir, se convirtió en agua. ¿Y qué le pasó a este B? Se oxidó. Entonces, en últimas, ¿qué pasó? A y B se oxidaron mientras se redujo el oxígeno a su forma de oxígeno. Entonces, un muy buen ejemplo es monoxigenasas más citocromo P450 más citocromo B5. Estos citocromos, citocromo P450 450 y citocromo B5, ustedes lo van a ver en los procesos de detoxificación hepática. Normalmente son estructuras que son microsomas ubicados en el retículo endoplasmático de los hepatocitos que ayudan a los procesos de detoxificación. Una de las características de detoxificación es que muchas sustancias que se producen en el metabolismo son y que son desechos son hidrofóbicas. Entonces yo necesito retirarlo, ya sea por la orina o por las heces, para aumentar su solubilidad y poderlo retirar del cuerpo. Yo lo necesito hacer a esas estructuras que son poco solubles, volverlas más solubles. Solución. Una de las soluciones es oxidarla. Al estar más oxidada y más hidrofílica y más fácilmente son retirables del cuerpo. Otra solución del proceso de detoxificación es agregarle eh, carbohidratos. Ustedes van a darse cuenta en tercero que la porfirina cuando se degrada genera bilirrubina y esa bilirrubina es poco soluble, se le agrega un derivado de un carbohidrato que se llama el ácido glucurónico. Se llama conjugación de ácido glucurónico para aumentar su solubilidad y para poder ser eliminadas. Es un ejemplo más de este tipo de usos de los citocromos. Aquí estamos mostrando un ejemplo específico de lo que está sucediendo con relación a una de las enzimas antes citadas. Entonces tenemos la fenilalanina. La fenilalanina a través de una coenzima que se llama tetrabiopterina que no deriva de, de las vitaminas, a esta tetrabiopterina se va a volver en dihidrobiopterina, es decir, va a pasar de 4 hidrógenos a solo 2 hidrógenos. Cuando hace eso, coge el oxígeno y pasa a su forma reducida, es decir, reduce al oxígeno a agua, se oxida la tetrabiopterina y si ustedes se dan cuenta, a la fenilalanina en este extremo se le agregó un OH, es decir, la oxidamos. Tenemos fenilalanina y tenemos tirosina, es decir, que yo puedo fabricar en mi cuerpo tirosina a partir de fenilalanina, por eso no es esencial. Y hay una enfermedad que tiene que ver con esta enzima, la enzima se llama fenilalanina, hidroxilasa, fenilalanina hidroxilasa, que cuando hay un déficit en esta enzima, se genera una enfermedad metabólica que se llama fenilcetonuria, porque no puedo convertir la fenilalanina a tirosina y esta fenilalanina se va por otras rutas generando sustancias que son tóxicas y que alteran significativamente la funcionalidad del organismo. Solución. En Estados Unidos y en Europa se hace tamizajes de algunas enfermedades metabólicas, entre ellos la fenilcetonuria. Es decir, se busca si, sobre todo si hay antecedentes familiares, si el recién nacido nació con esta
enzima truncada o poco eficiente o deficiente. Y si tiene ese problema, lo que se le hace es un manejo de dieta donde se le controla el consumo de fenilalanina y se le suministra tirosina. Eh, y con eso la persona puede en principio tener una vida eh, tranquila y en la medida de lo posible normal. Porque los efectos de la fenilcetonuria tienen efectos gravísimos en el desarrollo cerebral. Entonces, en los muchos supermercados en Estados Unidos, en Europa, tienen un stand donde dice productos para los fenilcetonúricos. Ese es un ejemplo, digamos, del uso de este tipo de conocimientos. Otro tipo de oxidación del mismo tipo que habíamos hablado es eso. Es otro ejemplo. Entonces ya llegamos aquí a, a San Andrés, estamos disfrutando la vida, estamos gozando. Imagínense en esas playas y esperamos que volvamos a las playas y que las mantengamos limpias y aseadas y no nos volvamos gamines, como siempre hemos sido, lamentablemente, como especie. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque vamos a empezar a hablar de lo que pasa en la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria tiene una doble membrana, que la membrana interna es más rígida, y eso principalmente por unos fosfolípidos que llaman difosfatidil glicerol o cardiolipinas que la hacen más rígida, y eso es importante. Y la membrana externa es menos rígida, más permeable. La membrana interna debe ser rígida porque esto va a servir como un contenedor. Ya les digo a qué hago referencia al mencionar la palabra contenedor. Entonces vuelve y juega. Membrana interna de la mitocondria. Membrana interna de la mitocondria, este es un dibujito de la Harper antigua. Y aquí vemos la cadena transportadora de electrones. Aquí el mayor proveedor de equivalentes reductores que existe, que es el ciclo de Krebs. Equivalentes reductores, no lo olviden, el NAD reducido, el FAD reducido. No es el único, pero es el más importante. Cadena transportadora de electrones que se acopla previamente a al ciclo de Krebs. Y todos estos dos son requeridos para poder llevar a cabo esto, que este personaje funcione. Este personaje es complejo F sub 0, F sub 1 o es un complejo multienzimático o la ATP sintasa. Este es el que me va a producir ATP. El mismo dibujito, pero más bonito. Simplemente ciclo de Krebs que se acopla con la cadena transportadora de electrones, genera las condiciones físico-químicas para que la ATP sintasa funcione y podamos generar ATP, membrana interna de la mitocondria. Compartimento intermembranal entre las dos membranas. Bueno. Entonces, con el fin de traducir el poder reductor en energía utilizable en presencia del oxígeno, las mitocondrias tienen un sistema de transporte electrónico, es decir, de transportador de electrones. La oxidación del NAD y del FAD generan unas condiciones físico-químicas para que la ATP sintasa funcione. En términos generales, el NAD reducido en promedio por cada mol de NAD reducido me genera 3 moles de ATP y por cada FAD reducido en promedio me genera 2 moles de ATP. La oxidación del FAD y del NAD van a ser las fuentes necesarias para poder inducir las condiciones físico-químicas para que la ATP sintasa funcione. Y ya vamos a ver. Entonces, principales enzimas o proteínas que actúan como componentes de transferencia electrónica en el sistema mitocondrial.